Vamos a continuar con las herramientas de calidad y en este caso vamos con el diagrama de dispersión. Este diagrama es una gráfica que permite observar la posible relación entre dos variables cuantitativas. Dicho de una manera sencilla, nos sirve para mirar si dos variables tienden a cambiar juntas. Cada punto, ustedes ven aquí, representa un par de datos que pertenecen a la misma unidad de análisis. En el caso que estamos viendo del arroz Paddy, el punto combinará el tiempo que esperó cada lote antes de la medición y el porcentaje de humedad promedio que se registró. En gráfico de dispersión debemos tener claro cuál va a ser la variable que va en el eje de las X y cuál es la variable que va en el eje horizontal o de las Y. En este caso, que hemos venido trabajando en clase, será el tiempo de espera, la variable independiente, y el humedad promedio, la variable dependiente. Ahora, hay que tener claro tres posibles resultados que nos va a dar estos puntos de dispersión. Uno es que tengan una tendencia ascendente, como es este caso, que si vemos aquí está subiendo. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta una variable, la otra variable también aumenta. En este caso, a medida que esperemos más, el arroz va a estar más húmedo. El promedio de humedad va a ser mayor. Cuando la tendencia nos dé negativa, o sea, nos dé descendente, ¿qué significa? Que mientras que una variable aumenta, perdón, la otra va a disminuir. Y se nos puede presentar también que no haya una relación muy visible, o sea, que no haya no esté ni ascendente ni descendente, es decir, que estén muy dispersos los datos. ¿Tá? Entonces, ahí no se va a observar ninguna relación. Vamos a ver cómo construimos este gráfico en Excel para que lo tengamos claro. Entonces, vámonos para Excel a seguir con nuestro caso que estábamos haciendo. Estos datos, pues ya sabemos que no los da el caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger aquí y nos vamos a ir a insertar. Vamos a donde dice aquí, vemos gráficos de dispersión. Vamos a buscar el primero. Luego voy aquí donde dice seleccionar datos. Voy donde dice agregar nombre de la serie. Voy a colocar gráfico de dispersión. Valores de eje de la X. Voy a colocar el tiempo. Ya vimos que ese va a ser nuestra variable independiente. Y en el eje de la Y vamos a colocar la humedad promedio. Y le damos aceptar. Y aquí aceptar. Listo. De aquí voy a poner este gráfico más grande. Voy a calcular cuál es el valor mínimo del eje de las Y para que el gráfico no me quede por ahí arriba, igual a 1000. Y voy a mirar cuál es. 12,2. Listo, me voy a ubicar acá. Doble clic, le doy mínimo. Es 12,2, vamos a poner 10. Para que no estuviera. Vamos a poner esto más grande. Voy a colocarle la línea de tendencia y voy a colocarle título a los ejes. Este va a ser la humedad promedio. Y este va a ser el tiempo de espera. Listo. Ya aquí tenemos nuestro gráfico de dispersión, que ya pues obviamente lo habíamos visto en las diapositivas. Ahora, vamos a hallar unos valores. ¿Sí? Sin embargo, aquí podemos ver, antes de analizar cada indicador, que en la parte izquierda encontramos los lotes con menores tiempos de espera.
Varios de estos puntos se ubican en niveles, miren, de humedad relativamente bajos. Y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, aparecen los lotes que esperan más y más minutos. Entonces, en general, estos puntos se encuentran en valores, pues, obviamente de humedad más altos. Por eso es que estamos observando una tendencia positiva, es decir, ascendente. También podemos darnos cuenta que no todos los puntos quedan exactamente sobre la línea o están muy cerca, porque la humedad también puede estar relacionada con otras condiciones del lote y del proceso. Por otro lado, vemos aquí también que hay puntos, perdón, que estos puntos más bien alrededor de esta línea son los que se llaman dispersión para que lo tengamos claro, por eso se llama gráfico de dispersión. Entonces, mientras más cercanos estén estos puntos de la línea, más clara suele haber una relación lineal. Y mientras más separados estén, m- mayor participación pueden tener otras variables no incluidas en el gráfico, porque aquí solamente tenemos incluido el tiempo, no tenemos incluido más nada. Entonces, por eso es que tenemos puntos de dispersión muy alejados de la línea de tendencia. Vamos entonces a hallar ahora unos indicadores. Y el primero es el coeficiente de correlación. ¿Tá? Este coeficiente nos va a tomar un valor entre -1 y 1. ¿Y qué nos va a indicar? Nos va a indicar la relación que entre una variable y otra. Si nos da positivo ese número, quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra también va a aumentar. De hecho, nos debería dar positivo porque vemos que es ascendente acá. Si nos da negativo, quiere decir que mientras que una variable disminuye, perdón, aumenta, la otra disminuye o viceversa. Y si nos da cercano a cero, indica que no hay casi relación lineal. Entonces vamos a ver cuánto nos da en nuestro caso. Aquí en las diapositivas les coloqué las fórmulas que se utilizan en el Excel para poderlos hallar. Entonces vamos aquí, igual a coeficiente de correlación, me dice matriz X, que va a ser el eje de las X, punto y coma, matriz 2, que va a ser el eje de las Y. Cierro paréntesis y le doy Enter. Perdón, punto y coma, algo me equivoqué aquí. Volverlo a hacer. Igual a coeficiente de correr. Matriz 1, que es el eje de las X, punto y coma, matriz 2, cierro paréntesis, que es el eje de la Y. Y nos dio 0,7507. El signo positivo, como les dije que nos iba a dar, obviamente nos confirma que la relación es ascendente. Su magnitud indica una relación positiva moderadamente fuerte entre el tiempo de espera y la humedad promedio. ¿Cómo así? Que los lotes que esperan más tiempo, pues tienden a registrar una humedad más alta. Ojo, esto también nos muestra que la tendencia no siempre se cumple de manera perfecta en todos los lotes, porque vemos que aquí hay unas que están bastante separadas. Tengamos cuenta de eso y no está tan cerca al otro. Otra que tenemos que hallar es la pendiente. Vemos que la pendiente, recordemos que la pendiente nos indica cuánto cambia en promedio una variable con respecto a otra. En este caso sería cuánto cambia en promedio la humedad estimada cuando el tiempo de espera aumenta una unidad. En este caso sería un minuto, ¿no? La unidad. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. Igual a pendiente, nos dice conocido Y, que sería la humedad promedio, punto y coma, conocido X.
Cerramos paréntesis y nos da 0,0703 prácticamente. En este caso, ¿qué significa? Que por cada minuto adicional de espera, la humedad estimada aproximadamente es 0,0703 puntos porcentuales. Parece pequeño, pero no lo es, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo, a mayor tiempo, pues va a haber mayor humedad y pues no nos conviene que eso sea tan grande. Ahora vamos a ver el intercepto, que nos va a representar, en este caso, la humedad que estima esta línea de tendencia cuando el tiempo de espera es igual a 0 minutos. Es decir, cuando no tengo que esperar, ¿cuál será este valor? Vamos a colocarlo. Aquí le tenemos la fórmula que es intersección punto F. Punto eje conocido Y, punto y coma, conocido X. Cierro paréntesis y le damos Enter. Nos dio 12,523 más o menos. Ese valor representa la humedad que estima la línea cuando el tiempo de espera es igual a 0 minutos. O vuelvo y lo repito. Es decir, que este valor, si no estamos esperando, es lo que habría de humedad. En los datos observados, el menor tiempo de registro fue de 10 minutos más o menos. Por tanto, 0 minutos está fuera del rango medido y el intercepto funciona principalmente como un punto matemático de referencia en este caso para construir una ecuación, pero eso no significa que eso realmente suceda en una empresa, ¿verdad? O sea, no es una medida real, simplemente lo vamos a tomar como matemáticamente para formar la ecuación de la recta, más nada, porque realmente es imposible que tenga tiempo cero y me vaya a salir humedad. Listo. Finalmente llegamos al indicador de R cuadrado de determinación. Vamos a ver cuánto nos da. Y la fórmula es coeficiente punto R cuadrado. Coeficiente punto R cuadrado conocido Y, punto y coma, conocido X. ¿Cuánto nos dio ese R cuadrado? 0,5636. Bueno, esto significa que dentro de este modelo lineal y con los datos que estamos analizando, alrededor del 56% de la variación observada en la humedad está asociada estadísticamente con el tiempo de espera. El resto, pues, está asociado a otras variables que no estamos viendo acá. Entre estas condiciones podría estar, por ejemplo, la lluvia, el estado de la carpa, la plataforma del vehículo, el proveedor, la humedad inicial con que llegó el arroz, el equipo que se utilizó para medir la calibración, sí, otras variables que no son el tiempo de medición, el tiempo de espera. Entonces, ese R cuadrado no significa que el tiempo de espera sea responsable por sí solo del 56% del problema, sino que indica que tanto se ajusta la variación de los datos a la relación lineal estudiada. Es decir, que aquí se relaciona el 56,36% los problemas de la humedad con el tiempo de espera. Lo demás significa. ¿Sí? Ahora bien, estos datos también lo podemos hallar por medio de la línea. Entonces, ¿cómo? Pues aquí le damos doble clic a nuestra línea de tendencia, verifiquemos que está aquí lineal, nos vamos donde dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, cerramos aquí y pues miren que también si observamos son los mismos valores.
0,0704, que es este, porque si le quito los decimales, obviamente ahí me va a quedar 0, y 12,523, que es el intercepto. ¿Para qué me sirve eso? Pues yo digo, bueno, si me demoré 20 minutos, pues simplemente reemplazo el valor de la X por 20 minutos y podría más o menos calcular qué porcentaje de humedad podría salir el arroz. Y así es que se hace el diagrama de dispersión. Ahora entonces recordemos finalmente, ¿verdad? Finalmente recordemos aquí, perdón. Recordemos entonces que el flujograma pues nos muestra cómo se realiza el proceso, en este caso, cómo se realizó el proceso del arroz. En calidad, obviamente, lo utilizamos para representar la secuencia de actividades, las decisiones y los puntos en los que pueden presentarse demoras o fallas. Y así detectamos mejor las actividades que generan y no generan valor. Veíamos también que el diagrama de Pareto, pues, nos sirve para decidir cuál problema debemos atender primero. En este caso, identificamos que la humedad fuera del rango como el problema que era prioritario, ¿se acuerdan? En el diagrama de Ishikawa, pues, este nos sirve para orientar el análisis de las causas que pueden originar el problema. Aquí se organizamos las posibles causas que están ocasionando la humedad elevada con que está llegando el arroz. Las hojas de control, pues en calidad se utilizan para recopilar información directamente en el proceso y pues convertir las observaciones en datos analizados. Esto obviamente nos permite registrar de manera ordenada los datos de cada lote. El histograma nos muestra, por ejemplo, cómo cómo observar la frecuencia, la concentración, la viabilidad de los resultados. En este caso nos mostró cómo se distribuían los porcentajes de humedad y cuántos lotes se concentraban en cada intervalo. Y finalmente la dispersión, el diagrama de dispersión, que en este caso nos permitió analizar si la humedad promedio se relaciona con otra variable numérica del proceso. En este caso, pues vimos que el tiempo de espera se relaciona un 56% con la humedad. Entonces, es importante analizar eso. Entonces, ya sabemos, cada herramienta nos va a responder una pregunta diferente, el flujograma, cómo ocurre el proceso, el Pareto, qué problema priorizar, el Ishikawa, pues nos ayuda a pensar por qué ocurre, el hoja de control a recopilar los datos, el histograma a mostrar cómo se distribuyen y el diagrama de dispersión examinar si dos variables o no están relacionadas. Entonces, con esto se terminan las herramientas para la construcción de calidad. Entonces, ojo, recuerden que esta herramienta no solamente es crear una nube o puntos, no, sino utilizar los datos para comprender mejor los procesos, formular nuevas preguntas, tomar decisiones con mayor fundamento. Eso es lo que nos permiten todos estos gráficos. Muchísimas gracias.